Hola, ¿qué tal? Soy Pere de la Escuela Online de Terapia Narrativa en el Inconsciente, basada en las enseñanzas de Carl Gustav Jung. Bueno, hoy os vengo a hablar de un tema que ha aparecido en la comunidad, que es el tema de el miedo a mostrarse, el miedo a ser yo. Es un tema que ha empezado a ser recurrente y por eso he decidido, por un lado, diseñar un taller que durará un mes. Son 4 sesiones de 2 horas. Si queréis más información, me ponéis en comentarios información y os envío el link. Y por otro lado, también he decidido pues, hablar de este tema pues, en esta sesión, en estas newsletters que envío una cada semana, ¿no? Bueno, el miedo a mostrarse, yo por ejemplo, tengo miedo cuando estoy con los grupos. En grupo, a mí me metes en un grupo de personas y en el momento se me activa un complejo. Tengo un complejo que tiene miedo a estar en grupos. No es un miedo adaptativo, porque los miedos adaptativos están bien. Por ejemplo, cuando era pequeño y iba a escuela, ¿no? Pues ahí tenía un miedo adaptativo, ¿no? El entorno podía desconfiar de él, lo podía percibir hostil y tenía ese miedo para protegerme. Era el primer día de escuela, no conocía a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que mi miedo en los grupos es un miedo que pertenece a esa emoción negativa, no es adaptativa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que tengo un conjunto de pensamientos, este miedo y un conjunto de actitudes que son una constelación que giran alrededor de una idea general. Esta idea general es la de yo no soy suficiente, no soy válido, los demás son superiores a mí, no puedo hacerlo solo. ¿Vale? Entonces, esta idea, ¿vale? Es la que todos estos pensamientos, emociones y acciones, ¿vale? Son los que, por decirlo de una manera, se activan. El problema es que, claro, esto sucede en el inconsciente. Entonces, mi miedo a mostrarme fue por etapas. Es decir, yo este complejo, digamos que esta idea que alrededor tiene todos estos pensamientos y conjuntos es un yo, es un yo de mi inconsciente. Y este yo, ahora lo sé, antes no lo sabía, ¿no? Pues tiene 12 años, es un niño que en un momento dado de la vida tuvo la certeza de que el mundo era mucho más grande que él. ¿Vale? Y entonces ahí se generó ese complejo. Entonces este complejo es derivado de ese miedo adaptativo, es derivado de esas experiencias y hay un momento en el que uno empieza a extrapolar creencias. En este caso, mi idea era el de no soy suficiente, no soy válido, los demás son superiores a mí, no puedo hacerlo solo. Claro, entonces yo, ¿qué hice aquí para adaptarme? Porque claro, este miedo a no mostrarme, este complejo estaba activo en el momento en que yo tenía que entrar en la adolescencia y tenía que ir al mundo externo. Tenía que sociabilizarme, tenía que descubrir quién era yo, ¿no? Tenía mis arquetipos del buscador y el amante, deseaban conocer amigos y amigas, poder tener experiencias, poder descubrir quién soy yo más allá del círculo de los padres. Entonces, este complejo era muy fuerte y yo estaba totalmente identificado con él y por lo tanto yo no podía hacer nada. Es decir, cuando estaba en grupos entraba en ese estado. Entonces, claro, para mí eso era muy desagradable. Entonces lo que tuve que hacer fue crear otro complejo, crear un yo alternativo que me permitiera, por decirlo de una manera, acceder a ese mundo externo. Y el arquetipo que vino al rescate fue el arquetipo del bufón. Entonces, en el arquetipo del bufón pude ponerme una máscara en la que yo me sentía más protegido y esta máscara pues me permitía hacer el payaso en los grupos, hacía que la gente se riera y en la risa pues me sentía aceptado, me sentía abrazado y me sentía sobre todo que pertenecía. Con el arquetipo del bufón lograba satisfacer el instinto gregario de pertenencia, ¿vale? Pero claro, había un problema. El problema fue que con el tiempo, todos hemos visto
la máscara del payaso cuando está triste, ¿no? Yo siempre me preguntaba, ¿cómo puede ser que el payaso muestre esa tristeza cuando es alguien que es capaz de hacer algo inaudito, que es hacer reír a los demás? Entonces, yo entendía que para poder hacer eso tienes que ser muy feliz. Y la imagen del payaso triste me tenía ensimismado. Y claro, en mis propias carnes entendí por qué el payaso está triste. Y entendí que el payaso está triste, y esto es una hipótesis, puede ser por muchas otras razones, evidentemente, pero utilizo esto para poder explicar mi experiencia. Es que podría ser que el payaso estuviera triste porque para socializarse, para poder relacionarse con los demás, está obligado a llevar esa máscara y nunca se va a poder quitar el maquillaje y poder mostrar quién es en realidad. Entonces yo, cuando ya tenía 20 y pico años, recuerdo una conversación con un amigo, ¿no? Que le decía, ¿no? Digo, hostia, digo, es que yo siento que los demás no me conocen, que no pueden ver quién soy en realidad, ¿no? Y, y me negaba, ¿no? Decía, es que lo que veis no soy yo. Y él me respondía, pero vamos a ver, espera, tú eres quien eres ahora y no hay más. No lo entendía eso. Dije, ¿pero qué me estás diciendo? Tú eres quien eres, ya se te ve quién eres, ¿no? Y es claro, yo aún en ese momento todavía no lo sabía, ¿no? Pero digamos que el arquetipo del bufón lo que tiene es que te desconecta de la vida, te desconecta de la esencia, te desconecta de quién eres en realidad. Tiene es como una anestesia. Evidentemente, el arquetipo del bufón tiene muchos estados. Mira, os estoy hablando de un estado en ese momento que no era el más óptimo, pero que cumplía su función, ¿vale? Que era la de yo poder ir al mundo con ese complejo que tenía de ese miedo a mostrarme en los grupos, ¿vale? Es decir, yo con el bufón satisfacía ese complejo, porque no me estaba mostrando en realidad quién era yo. Y esto me llevó, pues bueno, al final siempre viene el destructor, ¿no? Que te toca, y a mí en una época más adelante, cuando yo estaba en la universidad, ya había sido en ese momento tocado por el destructor y de alguna manera ya había empezado o iniciado ese viaje introspectivo hacia lo auténtico, ¿no? Hacia la esencia. Y recuerdo bueno, yo seguía teniendo el miedo, yo aún no conocía una psicoterapia de Jung. Y recuerdo que tenía que hacer una exposición delante de la clase, que para mí es una persona, bueno, ahora porque la vida me ha llevado a ir desarrollando estas habilidades, pero yo soy muy tímido. Es decir, a mí me coges como era antes y bueno, esto de salir y que me vean, no, lo pasaba fatal. Y recuerdo que estaba en la universidad estudiando empresariales, ¿no? Y tenía que hacer una exposición y hablábamos sobre la comunicación en los medios, cómo vendemos y cómo ofrecemos nuestros productos y nuestros servicios, ¿no? Y se hablaba de los tipos de comunicación, la publicidad, etc. Y recuerdo que dije, oye, hostia, me gustaría decir lo que realmente pienso sobre esto, ¿no? Y claro, mi audiencia, pues ya os lo podéis imaginar, ¿no? En ese momento un público bastante joven, muy materialista, muy inmerso en todo lo que es el mundo externo, ¿no? Es lo que tocaba, ¿no? Y además estamos estudiando empresarial, es decir, que no estamos estudiando el mapa de la psique ni psicología, sino que estamos estudiando empresarial, es decir, que es lo que hay, ¿no? Y recuerdo que dije, pues, ¿qué demonios? ¿No? Voy a decir lo que pienso, ¿no? Y el lema de la charla que yo hice es el que decía, pues, a ver que lo tengo apuntado por aquí. Al utilizar la comunicación en los medios para vender nuestros productos y servicios, nos estamos dirigiendo a personas tipo postal y a la vez, al hacerlo de esa manera, estamos también generando esos valores. Estamos creando de alguna manera personas tipo postal, es decir, personas muy hermosas o que la belleza externa prima, pero el contenido interno está vacío, es decir, una postal por detrás, poca cosa podrías escribir, ¿no? Digo, y entonces yo decía, ¿no? Yo abogaba por
digo, estaría bien que a la hora de ofrecer nuestros productos y servicios fueran productos y servicios que ayudaran a esos valores más importantes de las personas, ¿no? Que creáramos, de alguna manera, personas tipo carta, ¿no? Escritas con 3 páginas, escritas por delante y por detrás, ¿no? Con el contenido, y no tanto la imagen, sino más lo interior, ¿no? Y bueno, recuerdo cuando terminó la exposición, pues bueno, fui aplaudido, ovacionado, bueno, para mí lo viví como, wow, esto ha sido la repera, ¿no? Y a la gente le gustó mucho la idea que yo expresé, ¿no? Y para poder hacer esto, me tuve que apoyar en el arquetipo del bufón. Ese arquetipo que en el pasado me había desconectado de mi esencia, era el que me había permitido poder ser real por un momento ante un gran público. Para mí fue un gran público. Eran 30, 40 personas que estábamos en clase. Para mí era un gran público. Y eso, por decirlo de una manera, fue muy interesante, fue un antes y un después. Recuerdo que cada noche tenía una cena de empresa y no pude cenar. Me dolía la barriga a horrores, ¿no? Y en ese momento pensé, mira, estos son los nervios, ¿no? De la exposición, porque me salieron después, ¿no? Pero luego, ahora viéndolo desde mi perspectiva, ¿no? Y evidentemente que a los nervios fueron los que provocaron ese dolor de barriga. Pero desde un punto de vista a nivel simbólico, para mí ese dolor también simbolizó un parto, porque en esa acción que tuve de mostrarme ante los demás, decir lo que yo pensaba auténticamente, nació un nuevo yo. Un nuevo yo que sí fue válido, sí fue suficiente. En este nuevo yo los demás eran igual que yo y pude hacerlo solo, porque en el escenario estaba yo solamente, no había nadie más conmigo, ¿no? Y entonces eso generó un nuevo complejo, un nuevo yo, pero con una creencia totalmente distinta. Y mi otro complejo, que sigue sigue vivo, fue gravemente herido, porque mi experiencia hizo tambalear la fuerza de sus creencias. ¿No? Es decir, las creencias ya no tenían una solidez como antes, porque yo había generado una experiencia totalmente opuesta, totalmente antagónica, que me dio mucho poder en aquel momento, ¿no? Para darme cuenta. Y yo por eso es una de las razones por las cuales he creado el portal, esta escuela online basada en la psicoterapia de Jung, con la técnica de la terapia narrativa en el inconsciente, para poder hacer ese viaje interno, descubrir nuestros complejos, poder crear esos yoes o crear un yo nuevo que pueda rivalizar con esos complejos y que nos lleve más a tener una vida auténtica. Ahora, el 4 de julio, voy a realizar este taller, un taller que va a durar 4 sesiones, ¿vale? Van a ser sesiones de 2 horas, en los que a través de la terapia narrativa en el inconsciente vamos a trabajar el miedo a mostrarnos, vamos a descubrir qué complejos tenemos y vamos a crear un nuevo yo que pueda rivalizar con ellos. Va a ser en un entorno seguro, lo haremos por Zoom online, máximo 15 plazas, no más personas, para que haya un espacio íntimo, ¿vale? Y si estáis interesados en este taller, poneos en contacto conmigo. También el 29 de junio voy a sacar la nueva edición renovada de El mensaje de los arquetipos, ¿vale? El mapa de la psique. Hasta ahora había hecho la formación de los arquetipos desde la perspectiva de los 12 arquetipos del viaje a la vida, en el que se explicaba un poco pues la biografía, nuestra biografía y la biografía de los arquetipos. Y ahora lo he renovado todo, he añadido los 4 arquetipos que hablaba Jung, el ánima y el animus, la sombra y el arquetipo persona, y también el arquetipo del sí mismo, ¿vale? Y también todo esto explicado en el contexto del proceso de individuación, que tiene que ver con el viaje de los arquetipos, y este proceso de individuación
según Jung, era pues un poco el objetivo o el propósito de la humanidad para despertar en un ser humano cósmico, en un ser humano que haya integrado, que se haya integrado en su psique y que pueda manifestar o expresar el arquetipo del sí mismo. ¿Vale? Si estáis interesados, esta formación, taller nueva, ¿vale? Va a salir el 29 de junio. Es presencial también online, igual que el taller. Y lo tengo estipulado en 7 sesiones, puede ser que sea más, porque es el primero que hago y no sé la duración cómo va a ir. También hay un máximo de 15 plazas para respetar la intimidad y que podamos trabajar a gusto, ¿vale? Y las personas que hubierais comprado el taller, el curso online grabado de los arquetipos que valía 27 euros, ¿vale? Tendréis un descuento, ¿vale? Es decir, los 27 euros que pagasteis por este taller os los descontaré si hacéis esta formación. Y las personas que no lo hubierais comprado, tendréis incluido este curso grabado como material, ¿vale? De la formación para que podáis profundizar en los 12 arquetipos y todo, que los explicamos en clase, pero bueno, tendréis también este curso, tendréis acceso a él, ya será para vosotros, ¿vale? Cualquier duda que tengáis o cualquier cosa me comentáis. Venga, un abrazo, nos vemos, chao.